Hola, ¿qué tal estás? El próximo 8 de diciembre, 21 nuevos cardenales se incorporarán al Colegio Cardenalicio. Hoy exploramos algunos de los cambios significativos que ello trae consigo. Con un notable aumento de cardenales provenientes de América del Sur, Asia y África, se está desdibujando el antiguo monopolio europeo y promoviendo una mayor diversidad de orígenes y perspectivas. Esta diversidad influye en la dinámica interna de la Iglesia y los nuevos nombramientos reflejan un cambio de paradigma bajo el pontificado del Papa Francisco, quien sigue buscando descentralizar la Iglesia y acercarla más a las periferias del mundo. Habrá espacio para hablar sobre el diaconado femenino a raíz de las recientes declaraciones de Víctor Manuel Fernández, el prefecto para la doctrina de la fe, así como también sobre el futuro de la Iglesia y cómo las nuevas voces y perspectivas pueden contribuir a una institución más conectada con las realidades globales del mundo actual. Hablaremos también de las órdenes religiosas en el contexto de estos nombramientos y cómo su presencia puede influir en los futuros pontificados. Quédate conmigo durante la próxima media hora y lancemos una mirada profunda y reflexiva a la Iglesia Católica a partir del próximo consistorio que se avecina. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 174º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hace unos días vi una película de 2020 de la que no había oído hablar hasta ahora. Quizás tú sí que la conozcas. Se llama El Padre y está protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman. Es una narración que se enfoca en el desconcierto de alguien que siente cómo todo a su alrededor se desmorona como consecuencia del envejecimiento. Algunos fragmentos de su vida van y vienen y se entremezclan con situaciones cotidianas. Pensaba en esta película al repasar el mosaico de nuevos cardenales que serán nombrados en el próximo consistorio. Con 5 nuevos purpurados de América del Sur, otros 5 de origen asiático y 2 africanos, el colegio cardenalicio que se conforma hace retroceder el monopolio europeo de estos servidores de la Iglesia Universal. Un poco como ocurre en la película El Padre, los cambios que ello trae consigo pueden ser demasiado disruptivos para algunos de los actuales miembros del colegio cardenalicio. De sus 256 integrantes, algunos encontrarán descabellado que se nombre cardenal a alguien como Carlos Castillo, el arzobispo de Lima, vinculado en cierto modo a Gustavo Gutiérrez, padre de la Teología de la Liberación. No hay que olvidar que todavía viven algunos purpurados nombrados por Juan Pablo II, un papa que durante muchos años libró una batalla activa contra toda teología que tuviese aroma a pueblo latinoamericano. Y aprovechando que hemos comenzado recordando una película, vamos a recurrir a la cinematografía para dar un sentido figurativo a varias de las implicaciones que se derivan de los nombramientos para el próximo consistorio. Esta pérdida progresiva de presencia europea en pos de una creciente diversidad de orígenes se siente como el inicio de la película Extraños en un tren, que en Hispanoamérica se tradujo como Pacto Siniestro. Durante muchos siglos, el colegio cardenalicio se mantuvo como una institución más o menos homogénea. Algún nombre sobresalía de tanto en tanto, pero en general era una maquinaria que funcionaba en la dirección marcada por el monolítico núcleo italiano y más en general europeo. Extraños en un tren es una película de Alfred Hitchcock que comienza con unos planos magistralmente decididos. Se contraponen 2 secuencias de unos pies que caminan en sentido opuesto. Los zapatos distintos, un traje diferente, pero todavía no se sabe a qué persona corresponde cada cosa. No se ven las caras de los actores. Finalmente, ambas secuencias de pasos confluyen en un mismo lugar y el plano muestra los pies de los 2 hombres enfrentados entre sí, mientras ocupan plazas opuestas en un mismo vagón, anticipando por medio de esos pies el conflicto que más adelante se producirá entre ambos. Pensaba que con cada nuevo consistorio puede haber cardenales que se sientan un poco así, viendo cómo unos pies desconocidos se acercan desde lugares lejanos que les son completamente ajenos, generándose en ellos un cierto desasosiego al futurizar sobre posibles consecuencias de que tal o cual idea
permee entre los asesores y colaboradores cercanos del sucesor de Pedro. Exactamente eso mismo podría estar ocurriendo en el caso del arzobispo Castillo. Conversando con Vidanueva, el arzobispo de Lima exponía su posición ante las posibles acusaciones que puedan llegar a propósito de su nombramiento. Decía lo siguiente: si optar por los pobres y buscar su liberación, buscar la regeneración de la humanidad y encontrar el amor gratuito como fundamento de toda la experiencia humana es herejía, que acusen no más. No hay problema. Pero, eso sí, creo que es herejía no optar por los pobres. Todo el que se alejó de ese camino, que es el camino del anonadamiento de la cruz para servir, se pasó poquito a poco al género de la herejía. Nos acordamos entonces de la película E.T. el extraterrestre. Al comienzo, cuando las criaturas quedan separadas y aparecen los perseguidores humanos, a estos últimos no les vemos las caras. Sin embargo, la atención de la cámara se centra en uno de los llaveros que lleva alguno de ellos unido al pantalón. El sonido metálico de las llaves viene a primer plano para poder asociarlo más tarde a los antagonistas de la película. En muchas ocasiones, dentro de la iglesia se sigue ese mismo patrón a la hora de identificar antagonismos. No se observa el cuadro completo, no se tienen en cuenta las subjetividades ni se razona de modo profundo, sino que basta con una cosa minúscula para categorizar a la persona como amiga o enemiga. En este caso, al arzobispo Castillo le podría ocurrir algo parecido por parte de quienes solo vean de él su amistad con Gustavo Gutiérrez como un peligro para la tradición de la Iglesia. Su adición al colegio cardenalicio, por el contrario, habría de verse en el marco amplio del pontificado de Francisco. Carlos Castillo le dice esto a la revista: estamos en un momento complejo en el que hay personas que polarizan las cosas. Lo importante es que Francisco está abriendo un camino, que es el camino más profundo que tiene la Iglesia. Caminar juntos para servir a la sociedad, al mundo que Dios ha amado y al cual ha entregado a su Hijo. Es necesario caminar con ese mundo anunciando lo más importante: Dios ama a ese mundo a pesar de sus pecados y sus males. Y eso nos transporta a un elemento crucial de la cinematografía: los sonidos no diegéticos, es decir, los que no pertenecen al mundo de la historia que estamos viendo. Por ejemplo, en la película Barton Fink hay un momento en el que el protagonista observa un pequeño cuadro en la pared. El personaje se encuentra en la habitación de un hotel, por lo que se esperaría escuchar el sonido presente en esa habitación. Sin embargo, lo que oímos en la película son gaviotas y el sonido de las olas del mar, en relación a lo que aparece en el pequeño cuadro de la pared, es decir, una mujer sentada en la arena de la playa. Tal vez cuando nos detenemos a observar a la iglesia a la que pertenecemos, caemos fácilmente en esa abstracción que nos lleva a escuchar sonidos no diegéticos, que no son de la historia que estamos viviendo. Centramos la atención en viejas fotografías y escenas del pasado, y el cerebro se nos llena de sonidos antiguos que transportan a otras épocas, envenenando el corazón con falsos recuerdos de un pasado que, desde una realidad objetiva, pues no fue mejor que el tiempo presente. Por hablar un poco de la historia, si en líneas generales, podemos decir que el funcionamiento de los cónclaves en los que participan los cardenales se concretó entre los años 1059 y 1294, restringiendo la elección del Papa al voto de los purpurados y haciendo que el acto fuese a puerta cerrada, o como se dice en latín, cum clave. Desde entonces, muy pocos papas tuvieron un origen no italiano, y en cualquier caso tampoco es que la variación fuese excesiva. Clemente V, francés; Juan XXII, francés; Inocencio VI, francés; Adriano VI, holandés; Juan Pablo II, polaco; Benedicto XVI, alemán. Y el resto sería decir casi todo el rato: italiano, italiano, italiano. Y en la época actual, Francisco, argentino. Ese mirar el cuadro de la pared y escuchar el sonido del océano,
así como el ruido de unas llaves que señalan al enemigo, o dos pies anónimos que se enfrentan en el tren, todo ello nos dibuja una serie de prejuicios que rodean al colegio cardenalicio, todas y cada una de las veces que el Papa Francisco anuncia un nuevo consistorio. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su decantación? ¿Cimentarán las reformas impulsadas o se posicionarán en contra? ¿Suman al magisterio actual o más bien restan? Toda persona experta en el tema tiene algo que decir. Aportamos nuestro punto de vista, nuestra consideración, nuestra futurización incluso. Luego, el pontífice fallece, los cardenales se encierran para elegir a su sucesor y resulta que ese día va el Espíritu Santo y sopla con tal fuerza que sorprende hasta al más erudito de los intelectuales. Esta semana Vida Nueva trae en portada y a fondo a los protagonistas del próximo consistorio, los futuros cardenales. Sin embargo, no es lo único que viene en el sumario. Tenemos al nuevo obispo de Sant Feliu de Llobregat, el reclamo de Francisco para un alto el fuego inmediato en todo Oriente Medio y un pliego sobre economía y evangelio bajo la sugerente pregunta ¿podemos reconciliar el mercado y el evangelio? Para no perderte ninguno de los 47 números anuales con contenido como este, considera ahora suscribirte a la revista. Para hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Una de esas noticias que nos llegan desde la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad que está teniendo lugar durante este mes es la que se produjo a partir de la declaración de Víctor Manuel Fernández acerca del diaconado femenino. El prefecto para la doctrina de la fe dijo que el diaconado se convierte en una suerte de consuelo para algunas mujeres, añadiendo que el acceso al diaconado es una cuestión menos importante que el hecho de que la presencia femenina sea decisiva y más fuerte, llevándose a cabo desde la práctica pastoral. Además, también sabemos que el Papa Francisco considera que la cuestión sobre el diaconado femenino no está lo suficientemente madura. Y la semana pasada hablábamos sobre la reacción adversa de una universidad católica belga a propósito de cómo hablaba el pontífice sobre las mujeres. Para mucha gente esto puede sentirse como el inicio de la película Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola. Las escenas del principio se suceden al compás de una canción titulada The End, el final, y la primera vez que se ve el rostro del protagonista está vuelto del revés. Esa película habla sobre la guerra y comunica un sentido inverso del bien y del mal, de lo que es correcto y de lo que no, en un mundo que ha perdido el rumbo. Tal vez los sueños de reforma que mucha gente anticipaba para el pontificado de Francisco han quedado reducidos a simples gestos puntuales, considerando que estos no tienen la suficiente consistencia ni suponen un verdadero cambio con respecto a la situación anterior, algo así como cantar el fin al principio. A veces la propia ambición o la visión que cada cual tiene para la Iglesia pueden estar ocultando una esperanza que brota de manera discreta, como ese otro recurso cinematográfico que tapa un grito de terror con el sonido de una tetera hirviendo. Decíamos en el episodio de la semana pasada que Francisco no solo habla con palabras, sino también con gestos. Uno de tales gestos es precisamente el nombramiento de tal o cual persona como cardenal. El próximo purpurado Carlos Castillo comparte lo siguiente con Vida Nueva. Quiero recalcar que no hay ninguna negación del tema del diaconado femenino. Puede ser que teológicamente no esté resuelto, pero habrá que seguir debatiendo y profundizando. No veremos el diaconado femenino en este pontificado, pero si el día de mañana es una realidad como algunas personas nos gustaría, sin duda que habrá sido posible por los nombramientos de los últimos 10 consistorios. De ahí saldrá el próximo Papa. Por eso han venido siendo tan importantes los nombres que hemos ido comentando también en episodios anteriores, como cuando estuvimos hablando sobre Giorgio Marengo, el cardenal que sirve en Mongolia. Tanto su nombre como el de los muchos otros que tienen y han tenido contacto con todo tipo de periferia humana
Incorporan, como decíamos, un sentido más pleno de lo que significa la universalidad, la catolicidad. Dominique Mathieu, por ejemplo, es uno de los próximos purpurados. Es de origen belga, pero se encarga de pastorear la iglesia en Irán, donde apenas hay unos 20.000 católicos de un total de 84 millones de habitantes. Recuerda que en su momento estuvimos hablando del país a propósito de esa antigua disciplina deportiva que se practica en los Zurkané a ritmo de catequesis islámica. El arzobispo Mathieu lleva desde 2021 habitando bajo la teocracia iraní, con todo lo que ello lleva consigo. No pudo instalarse allí hasta pasados 9 meses desde su consagración episcopal. Hay trabas burocráticas para los cristianos y extranjeros que dificultan la entrada en Irán o la permanencia. Además, solo la sospecha de estar ejerciendo el proselitismo para captar nuevos seguidores de Jesús es algo que se castiga con mucha dureza. Cambiando de lugar, otro nombramiento que ha generado sorpresas es el de Pascalis Syukur, obispo de Bogor, en Indonesia y originario de la isla de Flores. Un lugar que, a menos que hayas estudiado paleontología o te interese en la historia humana o la geografía, difícilmente podrías localizar en el mapa del mundo. En mi caso, por ejemplo, yo ya conocía la isla porque allí se descubrieron en 2003 los restos de un nuevo tipo de ser humano prehistórico al que se llamó precisamente Homo floresiensis. Y una vez que los has conocido es imposible olvidarse de tales seres humanos extintos porque eran del tamaño de los hobbits en El Señor de los Anillos, personas de una estatura mucho menor que la de los humanos modernos y que se extinguieron cuando estos llegaron. Todos estos lugares y sus contextos van a ser puestos en común en el Colegio Cardenalicio. Quizás por eso insistimos tanto en los medios de comunicación en la universalidad. Una universalidad que no viene determinada solo por lo geográfico, sino también por otros aspectos. De los 21 nuevos cardenales, 11 pertenecen a órdenes religiosas. ¿Qué importancia puede tener esto? Podría preguntarse el común de los mortales. De los 266 papas que ha reconocido la Iglesia Católica, solo 34, incluyendo a Francisco, han pertenecido a una orden religiosa. 17 fueron benedictinos, 6 agustinos, 4 dominicos, 4 franciscanos y 2 cistercienses. El último papa, antes del actual, había sido Gregorio XVI de una rama benedictina que dirigió la Iglesia entre 1831 y 1846. ¿Sabes qué trajo consigo su pontificado? El impulso del trabajo misionero. Lo hizo claro a su manera y atendiendo al propio contexto histórico, pero nos sirve para ilustrar que un mayor número de cardenales pertenecientes a órdenes religiosas añade posibilidades para que determinados carismas coloreen con aspectos propios los futuros pontificados. En ello, como en todo, hay quien ve una amenaza y los adictos a ver conspiraciones en cada rincón tienen pesadillas acerca de complots organizados en oscuros despachos por mentes igual de ensombrecidas. Como dato anecdótico, decirte que el Papa Gregorio XVI, del que te acabo de hablar, se sintió muy desconcertado cuando una ola de revoluciones sacudió Europa en el primer tercio del siglo XIX. Veía la revuelta polaca como un movimiento subversivo instigado por radicales y masones y dijo a los obispos de Europa Occidental que volvieran lealmente la mirada hacia la cátedra de Pedro, hacia su poderoso soberano. Una de cal y otra de arena. Lo mismo que revitalizó las misiones, a algunas de sus posturas llevaron a muchos católicos polacos a apostatar. Ya regresando al presente y con la vista puesta en el próximo consistorio, se me ocurría un ejemplo muy gráfico que ilustra la variedad de procedencias y contextos que vienen a enriquecer el colegio cardenalicio. Si pensamos en términos de periferia, se alinean según una amalgama entre la vocación, las propias preferencias, la necesidad del tiempo presente y la personalidad. Según eso, cada cardenal tendría su eje de rotación en un punto distinto alejado del centro. Ahora, si los ordenásemos a todos en una misma barra como si fueran ruedas descentradas, orientándolos todos hacia el mismo sitio y los pusiéramos a girar, tendríamos un movimiento inservible que no conduciría a nada.
Sin embargo, si se organizasen las diferentes periferias y sensibilidades de igual modo que en el cigüeñal de un vehículo, acompasando el giro de cada una de las piezas descentradas, entonces eso nos daría como resultado un movimiento útil que haría avanzar a la Iglesia hacia lugares hasta ahora desconocidos. El combustible del espíritu empujaría cada leva o cada cilindro, cada rueda descentrada a su ritmo, según sus características propias, pero siempre sumando al conjunto. La homogeneización de la Iglesia no puede resultar jamás en un movimiento de avance neto, tan solo en una burda apariencia de ello. Por eso se necesitan las voces plurales de los cardenales de lugares que jamás habían tenido representación púrpura o de pastores cuya experiencia les lleva a pisar la tienda del encuentro que acompaña al pueblo de Dios en su peregrinación por los muchos desiertos de este mundo. Para mirar a la Iglesia de mañana, necesitamos cardenales que puedan fijarse en algún detalle que vaya más allá del sonido de llaves que identifica al malvado de la película. Necesitamos gente que pueda soñar con nuevos planos y esboce el guión de una asamblea en la que quepa todo el mundo, incluso aquellas personas a quienes hoy se les niega el acceso a su lugar de vocación blandiendo justificaciones que solo se cimentan en los prejuicios del pasado. Todo lo que hemos dicho hoy no son solo elucubraciones de este pobre hombre que te habla. Ayer mismo podíamos leer en Vida Nueva cómo uno de los futuros cardenales, Timothy Ratcliffe, decía que o ampliamos la imaginación a nuevas formas de ser casa de Dios, o tan solo estaremos reorganizando las sillas del Titanic. Para no perderte titulares procedentes del Sínodo de la Sinodalidad o de otros ambientes eclesiales, considera ahora darte de alta en la lista gratuita de correo o en el WhatsApp de la revista. En vidanuevadigital.com tienes la información de cómo hacerlo. Llegamos al final del episodio. Hoy hemos profundizado en los recientes cambios en el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica, destacando la creciente diversidad de sus miembros y echando un rápido vistazo a las implicaciones de estos nombramientos en el contexto del pontificado del Papa Francisco. Con la incorporación de nuevos cardenales de América del Sur, Asia y África, la Iglesia está experimentando una transformación significativa, alejándose del tradicional predominio europeo y abrazando una mayor pluralidad de perspectivas. Hemos traído a primer plano el testimonio de Carlos Castillo, arzobispo de Lima, cuya vinculación con la teología de la liberación y su compromiso con los pobres representan uno de esos puntos que todavía no estaban en el Colegio de Cardenales. Su inclusión puede generar cierta controversia, especialmente entre aquellos que todavía se adhieren a visiones reduccionistas de la Iglesia. Su nombramiento, lo mismo que el resto, refleja el esfuerzo del Papa Francisco por acercar la Iglesia a las periferias y a las realidades de los más necesitados. Hemos aprovechado también un inciso para recordar la cuestión del diaconado femenino, destacando las declaraciones de Víctor Manuel Fernández, quien subrayó la importancia de una participación femenina más decisiva en la Iglesia, pero cerrando la puerta a que se apruebe el diaconado en el futuro más inmediato. Aunque el Papa Francisco considera que el tema no está suficientemente maduro, estas discusiones son indicativas de un cambio progresivo hacia una mayor inclusión de las mujeres en lugares significativos dentro de la Iglesia. Desde ciertos puntos de vista, todavía no lo suficientemente significativos ni a la adecuada velocidad. Por último, hemos examinado la relevancia de las órdenes religiosas en estos nombramientos. De los 21 nuevos cardenales, 11 pertenecen a órdenes religiosas, lo que sin duda proporcionará cierta influencia de estos carismas en futuros pontificados. Espero que te haya gustado el episodio. Si tienes algo que decirme sobre este o cualquier otro, puedes mandarme un correo a la dirección podcast@cincopanes.com, podcast@cincopanes.com, el 5 escrito con letras. Si todavía tienes unos segundos extra, es un buen momento para que compartas el enlace al episodio con la gente a la que conoces o con quien creas que puede beneficiarse de él. Muchas gracias por quedarte conmigo todo este rato.
Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.